Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy en este video veremos o oiremos XD, historias familiares turbias, sacadas de Reddit. Bueno, sin nada más que decir, dale like, suscríbete y empecemos. Los padres de mi abuela tenían varios terrenos en el campo, parece que murieron y las personas que se quedaron a cuidarla, aún era menor de edad, la trataban muy mal y a la final la echaron dejándola sin nada. Y pensar que por eso somos tan jodidos. Otro es que una vez mi mamá estaba en la cocina y estaba lavando los platos, uno de sus hermanos le estaba molestando y ella le enterró un tenedor en el hombro, y ella lo cuenta de lo más normal. Pues varias cosas. Primero que nada, mi familia materna y paterna están muy ligados a fuerzas sobrenaturales. Mi papá ha visto fantasmas, mi tía vio un nahual, y un tío mío hizo un trato con un nahual a cambio de monedas de plata. También que tenía parientes que eran chamanes y varias cosas de mis bisabuelos, como que una de mis bisabuelas paternas tenía una daga chiquita que usó en la época de la revolución para protegerse, y que probablemente mató a alguien con esa daga, y que uno de mis bisabuelos paternos era un ex militar, y lo sacaron por según robarse unas joyas de una familia rica que les pusieron a cuidar. Y por mi lado materno, que somos descendencia de brujos oaxaqueños. Mi abuelo de parte materna, cuando era estudiante, secuestró una preparatoria con un señor adentro durante 7 días porque no le parecía que pusieran hombres como bastoneros en un desfile. Lo peor de la situación es que salió libre y sin ninguna consecuencia. Al parecer mis abuelos trabajaron siendo narcos, uno sigue vendiendo coca a los narcos de la selva, y el otro trabajó de químico y sicario en su juventud. Desconozco si alguna vez entraron en la cárcel, pero hoy en día ya están en sus últimas. No estoy seguro si es una historia de nuestra familia o de parte de otra persona, pero me pareció escuchar que mi mamá estaba contando la historia de que su madre, que aún no había parido a mi mamá o a sus hermanos, por cuestiones de la vida que no logro recordar, se metió en problemas con una mujer que al parecer practicaba brujería o alguna de esas cosas, y que hizo que perdiera a su bebé que aún no había nacido. Algo así entendí, que hizo que su primer hijo naciera muerto, que esa vieja le había dicho que no lo pagaría a ella sino lo que tenía dentro. De nuevo, no logro recordar muy bien ya que solo escuché de lejitos, pero más o menos pasó así. Yo habría tenido más abuelos, pero mi abuela y sus hermanas cuentan que en el pueblo había una mujer con el empleo de cantinera que le gustaba acostarse con cualquiera y aprovechaba la situación de que los hombres se emborrachaban en el lugar para llevarlos a la cama, pero si uno de ellos no aceptaba, entonces ella los envenenaba. El cómo lo hacía es lo interesante. Se decía que esa mujer era bruja también. Ella iba al cementerio por las noches a profanar tumbas, sacar los cuerpos y aprovecharse de los que ya eran solo huesos para posteriormente triturarlos, con eso disolverlos en las bebidas de aquellos hombres que la habían rechazado de acostarse con ella. Cuentan que 2 de mis tío abuelos murieron horas después de salir de la cantina. Mi abuela y su hermana saben sus nombres y edad de fallecimiento. Yo no tenía idea de la existencia de esos hombres excepto de uno que yo sí conocí. Él fue envenenado en la cantina y después de salir del lugar le habló a un amigo acerca de la propuesta de la mujer y cómo la rechazó. El amigo sabía del rumor de la bruja, entonces rápidamente sacó una moneda de plata de su pantalón y le dijo a mi tío que se la comiera como antídoto del veneno. Mi tío comió la moneda sin dudarlo. En efecto, yo conocí a ese hombre y él falleció hace apenas 2 años por causas naturales. Recién en el Día de Muertos, mi abuela y su hermana me llevaron a la tumba de sus hermanos cuyo motivo de muerte yo desconocía hasta el día de hoy. Mi mamá en una ocasión me contó que de chiquita la llevaron a visitar familia lejana y que tenían a un primo suyo de unos 20 años casi esquelético con solo un pañal y amarrado a una cama con cadenas. Dice mi mamá que no podía levantarse y cuando lo soltaban se arrastraba por el piso como un bebé, no hablaba y hacía sonidos raros como si se ahogara con su propia saliva y que en su momento le dio mucho miedo. Su primo vivía escondido, eran pocos los de la familia que sabían que existía y pocos años después de que ella lo vio falleció. Ahora entiende que su primo había nacido con una discapacidad severa, pero que nunca le buscaron ayuda médica y fueron negligentes con su cuidado. Tengo un familiar muy cercano que es una persona horrible, detestable, nefasta y me atrevería a decir que todos y cada uno de sus hijos opinan lo mismo. Fue un político influyente por donde yo vivía, obviamente corrupto, mandó a matar a gente que estaba en su contra. Según me cuentan mis familiares y algunos de sus hijos, él mandó a matar tanto a policías, periodistas e incluso jefes de campaña de otros partidos políticos.
Él tuvo muchas mujeres a base de promesas vacías y engaños, y muchos hijos también, a la mayoría solo los visitaba una vez al año, básicamente los dejaba abandonados, pero no le gustaba que le fueran infiel, él era hipócrita. Una vez se enteró que una de sus mujeres había estado saliendo con otro hombre, le fue a reclamar, ella le dijo que como él ya no se hacía cargo de su familia, ella podía hacer lo que le diera la gana, a lo que él se fue, y unos días después varias camionetas se estacionaron fuera de la casa de la mujer, bajo un grupo de personas y empezaron a disparar contra la casa, en donde no solo se encontraba a la mujer, sino que también uno de sus hijos. Lamentablemente la mujer murió en el hospital y el hijo quedó con secuelas que lo dejaron muy mal mentalmente. El otro hijo de la mujer se enteró de lo sucedido y fue a encarar a su padre, acusándolo de haber enviado a sicarios a matar a su familia, a lo que su padre le respondió sin ninguna pizca de vergüenza: sí, lo hice y lo volvería a hacer si tu perra madre no se hubiera muerto. En verdad es una persona horrible. PD. Creo que no debería haber escrito esto, pero quería desahogarme. Mi familia siempre me ha contado que desde bebé he tenido un pánico irracional a las fotografías de mi bisabuela paterna. Tengo recuerdos borrosos de ir a la casa de mis abuelos y llorar incontrolablemente cada vez que veía un cuadro de ella. Mis padres nunca entendían por qué tenía una reacción tan caótica. Mi bisabuela era una mujer bonita de rasgos suaves y las fotos no eran para nada extrañas o inquietantes. Sin embargo, siempre lloraba del terror cada vez que la veía. Incluso cuando mi abuelo cubría las fotos con ropa o trapos, la sensación de malestar siempre se me quedaba en el cuerpo. Cuando aprendí a hablar, el problema seguía. Decía cosas como que había algo mal con la mujer de las fotos o que no quería estar sola en el cuarto con ella. Años después, me enteré que mi bisabuela se había suicidado prendiéndose fuego ella misma. Hoy en día veo sus fotos y no tengo ningún sentimiento o recuerdos en específico, pero a veces me pregunto el porqué de mi miedo tan irracional al verla. Desde hace años una señora loquita, aspecto extremadamente desalineado, incontinencia urinaria, ataques epilépticos, acosadora de hombre y sin dientes, llegaba a la casa a decirle papi a mi papá, diciendo que era su hija y yo su hermano. Resulta que si era cierto, cuando ella falleció su hija y otros familiares vinieron a pedirle dinero a mi papá para el velorio y él nunca negó ante nosotros ni ante ellos de que ella fuera su hija. Habló con ellos como si los conociera de toda la vida y les dio el dinero, muy probablemente si era su hija, pero como ya falleció lo dejamos ahí. Mi historia es que mi abuelo estuvo enredado en tema de la brujería y nadie de la familia sabía. Hace años mi abuelo estuvo muy enfermo, él trabajaba creo que en Pemex, algo así, realmente no recuerdo, pero el caso es que él se enfermó y estuvo a nada de morir. Los doctores no le diagnosticaban nada, le hacían estudios y nada más. No, él cuenta que estuvo en los mejores hospitales y que no le hacían nada hasta que un día fueron a buscar a un curandero del pueblo que se llamaba Miguel y él lo empezó a tratar durante días y de milagro se recuperó, pero dice que el curandero no cobraba, sino que él reclutaba gente para seguir curando a personas como una tipo secta. El caso es que mi abuelo aceptó. Él dice que veía como esa gente levitaba y que para curar recurrían a niños pequeños. Él dice que utilizaban a los niños porque tiene su alma pura. La cosa es que estuvo meses en esa secta y la neta yo no le creía, pero una vez estábamos quemando papeles viejo del año del caldo, todos sus documentos viejos, pero entre tantos documentos encontré un libro color negro. Recuerdo que traía una virgen de portada y detrás de ella había una estrella como las que ocupan en ritual. Cabe recalcar que ese libro es de estudio mexicano. Lo leí y vi que traía oraciones y pociones tanto para hacer el bien y el mal, y me encontré otro que era sobre todo el conocimiento humano desde sus inicios, y curiosamente solamente nos lo contó a nosotros. Mis tíos no saben nada. Actualmente él es de religión cristiana, pero sí es algo que me sorprendió un chingo. Mis abuelos son de Tierra Caliente. En lo particular recuerdo que mi abuelo contaba historias medio sobrenaturales de su juventud, por ejemplo que él caminaba en la madrugada por las carreteras cerca de su pueblo y que llegaba a ver a un señor arreando un cerdo que le daba las buenas noches y segundos después ya no estaba. La mitad de mis parientes lejanos de Guerrero se dedican al narcotráfico. Algunos están presos en Estados Unidos, pero se hicieron de una buena millonada. Todos por parte de mi madre. Irónicamente sus hermanos, mis tíos, son gente muy honrada y trabajadora. Mi padre estuvo en la cárcel 3 meses por una acusación pendeja de un güey que le aplicó una traición. No sé exactamente qué pasó, tal vez fue una pelea de faldas.
Creo que al final se pudo demostrar su inocencia. Uno de mis tíos trabajó en una gasera muy conocida de la ZMVM. Él mismo vio cómo desaparecían millones de dólares y pesos a diario por la enorme corrupción que existe ahí y que incluso lo invitaron a participar, pero nunca se dejó. Ese mismo tío después le hizo a las leyes y se quedó como parte de un juzgado, seguido le llovían ofertas de sobornos chidos como camionetas o terrenos para retirar cargos, pero él dice que nunca las aceptó. También antes le hizo a la actuación y se fue a Alemania por un premio de cine que tiene cierto reconocimiento. Por lo mismo, conoció a mucha gente pesada de las artes. Otro familiar trabaja como judicial administrativo o algo así y le han tocado casos de narcotraficantes en provincia o el desmadre que hizo el narco de Tláhuac, entre muchos otros casos. Un tercer familiar es guarro de diferentes güeyes que tienen un chingo de dinero. Él mismo es militar retirado. Mi padre presenció el secuestro del chofer de la combi en la que él iba, el año pasado. Obviamente en el Edomex. Mi papá, cuando era niño, pasó por una enfermedad que ni los médicos descubrieron qué era. Empezó con fiebre, después se fue poniendo pálido y sin fuerzas. Fueron algunos meses así, como si le estuvieran drenando la vida. Después de 6 meses ya estaba en un estado irreconocible. Los médicos no sabían qué era y algunos hasta decían que no tenía cura, que en poco tiempo moriría. Después de un tiempo ya casi no se despertaba. Siempre pálido, pálido. Mi abuela no se conformaba. Mi abuelo era más con los pies en la tierra. Negó y no la dejó llamar a ningún tipo de curandera o cualquier cosa que involucrara la mística, ya sea de la fe o cualquier otra. Pero en una discusión en el hospital, hasta los médicos se pusieron de su lado, ya que ellos no podían hacer nada. Estaban en otra ciudad y no conocían a nadie, pero una enfermera recomendó a una curandera de la región. Cuando esa mujer llegó, en el momento dijo, alguien que estaba muy apegado a él murió y está tratando de llevárselo. 2 semanas antes de que se pusiera mal, una vecina que lo quería mucho y que lo cuidó desde que era un recién nacido, cuando mi abuela necesitaba trabajar, había fallecido. Mi abuela llevó a la curandera a su ciudad, a la antigua casa de esa vecina muerta, y al día siguiente él empezó a mejorar. Hasta la recuperación fue milagrosa, según cuentan. Pero mi abuela se negó a decir qué se hizo en esa casa, siempre diciendo que no podía decir lo que pasó. Pero pasó y él mejoró, así que no importa. Tengo una prima con psicosis. A los 20 se descompensó y estaba en mi casa, yo tenía 12, me dijo que estaba poseída y se empezó a arrancar los pelos. Yo estaba solo con ella en mi habitación jugando al CTA. 3 horas solo con una piba que hablaba con 10 personas que no existían. No era común que la gente tenga celulares en esa época, así que estuve intentando razonar con ella y las voces de su cabeza para que no salga a la calle. En un momento me empezó a convencer de que lo que le decían las voces era verdad porque todo tenía sentido de alguna manera. Hermosas vacaciones. Bueno gente, eso fue todo. Te apuesto que después de escuchar estas historias empezaste a pensar que tu familia son unos santos, ¿verdad? Y eso que no incluí historias mucho más fuertes que vi. Bueno, ya fue todo, nos vemos en otro video, dale like, comenta qué otro tipo de historias o tema en particular quieres que este ser humano hable. Adiós.